Bienvenidos a una nueva emisión de Latinoamérica Piensa. Hoy vamos a analizar la esperanza de nuestro continente. El 1 de diciembre asume la primera magistratura de México Andrés Manuel López Obrador. Vamos a dialogar con Luciano Concheiro, uno de los intelectuales más cercanos a Andrés Manuel López Obrador. Podremos conocer el pensamiento del futuro presidente de México, que abre una ventana de oportunidad para todas las fuerzas progresistas y de izquierda de América Latina. A todos los que votaron por nosotros y nos han dado su confianza para encabezar este proceso de cambio verdadero. Llamo a todos los mexicanos a la reconciliación. Muchas gracias de todo corazón. ¡Que viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¿Vos pensás que López Obrador va a tener la capacidad de transformar su victoria electoral tan contundente en poder tomar el poder para imprimir esas transformaciones? Creo que Andrés Manuel ha mostrado esa capacidad de hacer equipos, de trabajar colectivamente y que las ideas que se manejan en términos de lo que ha sido la formulación de un proyecto alternativo de país le pegan directamente a una modificación de la estructura del Estado mexicano, pero algo mucho más importante. La gran transformación va a venir en México desde la sociedad y para la sociedad. Luciano, y si uno analiza la agenda de desafíos que tiene Morena y López Obrador, uno podría poner el eje en la reconstitución del Estado, ¿no? Un Estado que ha sido cooptado por ciertos sectores del narcotráfico. ¿Cómo va a ser posible, ¿no?, que un partido político nuevo, ¿no?, asuma esa responsabilidad, ¿no?, y logre impulsar su agenda de cambio mientras intenta que el Estado se transforme en un aliado y en una herramienta para impulsar los cambios? Ahí hay dos elementos que yo creo que son muy importantes. Es cómo concebimos el estado de guerra en el cual se encuentra México. Las cifras oscilan de 160,000 a 240,000 muertos en los últimos 10, 12 años. Ese es el tamaño de la guerra no declarada en México. Pero si a esa le sumo los 60,000 desaparecidos, las dimensiones del horror de esta guerra también tienen que ver con una fuerte modificación de ánimo que vivíamos sometidos al miedo, a lo que llamamos nosotros la necropolítica, o sea, la política que gira alrededor de la muerte, la política de la guerra, el narcotráfico. Lo único que ha traído es una mayor expansión y la conversión del narcotráfico en crimen organizado. La vía represiva, la vía de la guerra directa, etcétera, lo único que hizo es contaminar a nuestro ejército, colocar la corrupción y la gran capacidad para comprar policías locales, jueces, diputados, lo que sea. Te imagines ya lo que sea. Es un problema de mercado, dejémonos de tonterías. Tenemos el mercado más grande del mundo de drogas, es nuestro vecino. Más que el uso de la fuerza, atenderemos las causas que originan la inseguridad y la violencia. Estoy convencido de que la forma más eficaz y más humana de enfrentar estos males exige necesariamente del combate a la desigualdad y a la pobreza. Andrés Manuel López Obrador se fue a Ciudad Juárez, a la frontera, al lugar de
el horror de los horrores, sobre todo en términos de los feminicidios. Y esto tiene que ver mucho con toda la construcción de violencias muy específicas hacia las mujeres particularmente y hacia los jóvenes. La trata de personas. La trata de personas. Ahí gira otro de los mundos, es precisamente las mujeres utilizadas como mulas. Están llenas las cárceles de mujeres, llenas de mujeres de estas que las obligaron o se vieron en la necesidad de entrar ahí. Allá se habló de amnistía por primera vez. Amnistía generalizada, trabajada con las víctimas directamente. Estamos atreviéndonos a hablar de eso, pero el anuncio ligadísimo al tema de la legalización de las drogas. Y no se escogió marihuana, no, de las menores para ver si vamos colando. No, nos planteamos la legalización de las drogas. Yo siento que la rebelión del pueblo mexicano en elegir democráticamente a un presidente de izquierda. Eso demuestra que los modelos económicos, llámese neoliberales, de la derecha, así políticas como los muros, ya no van en América Latina. Un luchador que fracasó en varios intentos acaba de conquistar la presidencia, pero uno se pregunta, ¿cuánta voluntad tendrás que tener y cuánta compañía en el gigantesco desafío que México tiene por delante? Y desde Bogotá, el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, abogaba por las buenas relaciones en el siguiente trino. Felicitaciones a Andrés López Obrador por su triunfo electoral en México. Espero que mantengan las excelentes relaciones que hemos tenido entre nuestros dos países. Yo creo que es un vendaval de frescura en estos tiempos tan duros para toda Iberoamérica y una gran esperanza, que México retome la senda de la justicia, del progresismo, de la dignidad, de la soberanía, de la verdadera democracia. Vos has sido uno de los intelectuales mexicanos que ha acompañado todo este proceso político y te vas a incorporar al gobierno en los próximos meses con una responsabilidad muy importante vinculada a toda la educación superior en México. ¿Cómo podrías resumir lo que ha implicado la victoria de Andrés Manuel López Obrador? Realmente se abrió una coyuntura que llamamos fundante, porque puede refundar. Algunos dicen la Cuarta República o hablamos de la Cuarta Transformación de México. La profundidad de los cambios que se vendrán o no, ahí está la tensión de fuerzas, está orientada a la gran transformación, es de ese orden. Estamos hablando de una transformación radical de nuestro país. Y romper esa dependencia con el mercado norteamericano o estadounidense implica que México pueda mirar hacia el sur. Y ahí uno tiene mucha expectativa, pero también genera dudas. ¿Dudas en qué sentido? Los desafíos que tiene Morena y Andrés Manuel López Obrador de impulsar transformaciones de México deben ser muy absorbentes, ¿no? Así es. Y por otro lado, López Obrador no se ha caracterizado por una persona que haya recorrido América Latina, ¿no? Que haya intentado profundizar los vínculos, inclusive en el momento de expansión de las fuerzas progresistas en Sudamérica. ¿Es posible imaginar que Latinoamérica finalmente logre un proceso de unidad hasta el Río Grande? Desde mi punto de vista sería lo deseable. En buena medida yo soy de los que me atrevo a decir que nuestro futuro está directamente ligado a que le llamo yo universal posible, que es América Latina. Vamos a tener una activa política internacional y va a estar a cargo Marcelo Ebrard. Tiene toda una proyección y una idea muy interesante de cuál debe volver a ser nuestra política activa, que siempre fue positiva en términos de la no intervención, del despliegue de un pensamiento que siempre colocó a México en un lugar importante hoy frente a la ofensiva de la derecha,
de los ataques a las fuerzas progresistas y a los gobiernos progresistas que restan, va a ser fundamental este papel, y ese podemos decir que es volver a nuestra tradición internacional positiva, constructiva con respecto a América Latina. Nuestra política exterior se guiará por los principios de no intervención, de autodeterminación de los pueblos, de solución pacífica de las controversias, de cooperación para el desarrollo y de todo corazón nuestro saludo cariñoso, fraterno a los pueblos y a los gobiernos de América Latina y del Caribe. ¿Qué dirigente latinoamericano vos le podrías llegar a encontrar similitudes con Manuel López Obrador? Con Andrés Manuel López Obrador, acuérdate, tiene nombre de telenovela. Yo diría que en algunas cosas vería una triple combinación, fíjate, y no por acentuar uno o el otro, dejar. Es evidente que Pepe Mujica tiene toda esta filosofía, esta gran capacidad de construir desde el sentido común el gran cambio. Filosofía popular. Pero también es un hombre de batallas sociales, Andrés Manuel, y eso, y ahí veo muchos rasgos de Lula, pero también desde lo indígena. Andrés Manuel no solamente dirigió el Instituto Nacional Indigenista en Tabasco, sino ha venido insistiendo que la reserva moral que hay en México, de la posibilidad de tener una nueva moralidad, proviene de nuestro mundo indígena. Digamos, pero si me apuras, me pones ahí, yo diría que tiene mucho, digamos, de Pepe Mujica en términos de este sentido de humanidad. Andrés Manuel, uno de los elementos que han querido combatirlo más fuerte es su frase sobre que vamos hacia la Cuarta República, la República del Amor. El presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, garantizó que durante su gobierno el cambio en el país será a fondo y no decepcionará a los ciudadanos. Estamos a punto de comenzar la cuarta transformación en la historia de México. La atención médica y los medicamentos serán gratuitos. Se cancelará la mal llamada reforma educativa. Se dará trabajo como aprendices con un sueldo mensual de 3.600 pesos a 2.300.000 jóvenes desempleados. Produciremos con urgencia petróleo y gas para enfrentar la crisis energética. Y repito, a mediados del sexenio vamos a dejar de comprar la gasolina en el extranjero. Luciano, ¿qué peso van a tener los primeros 100 días de la gestión de López Obrador en lograr que se cumplan las enormes expectativas, no solo en esa mayoría de mexicanos que lo votaron, sino en toda América Latina que está mirando con tanto entusiasmo este proceso? Estamos trabajando para que en los primeros 100 días estén colocados los temas centrales funcionando directamente en las cuestiones clave, en el orden económico, en el orden político, en el orden y ahí de la seguridad. Lo sintetiza Andrés Manuel en una frase: no tenemos margen de error. No podemos equivocarnos, no tenemos derecho a equivocarnos. No vamos a jugar con la ilusión, el haber vuelto a las utopías posibles, el que los jóvenes que nacieron sin futuro hoy hayan ido a votar masivamente y que sea posible inventarnos otro mundo. Dicen los zapatistas, y es una maravilla, que cambiar el mundo quizás sea imposible, pero inventarnos uno nuevo, quién sabe. Llamo a todos los mexicanos
a la reconciliación, a poner por encima de los intereses personales, por legítimos que sean, el interés superior, el interés general, como afirmó en su momento Vicente Guerrero, la patria es primero. Todo cambio genera reacciones de aquellos que se sienten dueños del estado de situación de las cosas, ¿no? De los poderosos que han gobernado México en las últimas décadas. Y si a eso le sumamos, ¿no? la complejidad de la enorme cercanía a los Estados Unidos, ¿es posible imaginar que reaccionen estas fuerzas conservadoras frente a esta agenda de cambio que impulsa Morena, Andrés Manuel López Obrador, y qué rol podría cumplir Estados Unidos en eso? Durante la campaña, los que hicieron una guerra de clases fue la oligarquía, que no es la oligarquía terrateniente de estos rumbos, sino es una oligarquía mucho más sofisticada, alguna de ellas muy reaccionaria, con un discurso muy ligado al norteamericano y al American Way of Life, y la lectura de lo que deberíamos ser, ¿no? En imitación a Estados Unidos, se emplearon a fondo. Jugaron en los medios a desvirtuar nuestro planteamiento, nos quisieron encasillar en un cierto pensamiento, quisieron ideologizar y polarizar el país de nueva cuenta. Particularmente uno de los hombres más ricos del mundo, que fue en algún momento el más rico, Slim, directamente, que tiene un montón de capital aquí. En Argentina también. En Argentina, ¿no? En Argentina muy fuerte. Se planteó Slim, básicamente, yo no veo problema ninguno, tenemos que conceder. Y entonces todos los otros firmaron un acuerdo entre ellos, lo que nos demuestra una vez más que siguen actuando como un partido político. Están organizados en un partido político. Digamos, a pecho descubierto a todo el mundo con las cartas sobre la mesa. A ver, vámonos discutiendo el país así. Y ellos han reculado en todo, beneficio de la duda, etc. Y a la vez han soltado campañas intentando manchar a un hombre que ha venido siendo revisado, ¿sí? Desde el año 2000, que arranca fuertemente como figura pública, hasta la fecha. Y no le han encontrado nada de nada, porque además es austero hasta la exageración, ¿no? Es un hombre que todo el mundo dice, no, ahora va a ser estadista. Yo veo muy difícil que él se deje cambiar. Nada han importado las críticas a los planes del presidente Donald Trump, ni la poca efectividad que tendría un muro que en parte ya existe, ni su posible coste de unos $40.000 millones, según el Instituto de Tecnología de Massachusetts. Los mexicanos traen drogas, crimen, son violadores. Voy a construir un gran muro en nuestra frontera sur y haré que México pague por él. Recuerden mis palabras. Vamos a convencer al presidente Trump de que lo mejor es una relación de amistad y de cooperación. Estamos en contra del muro. Es una ofensa. Que además, eso es un retroceso en política exterior para Estados Unidos. ¿Qué influencia tuvo la victoria de Donald Trump, la decisión de construir el muro, ¿no? El mensaje xenófobo en la consolidación que permitió la victoria de López Obrador? Antes de que arrancaran las campañas, el único que defendió a México y de decir, a ver, no nos pueden tratar así, somos vecinos, construyamos una buena vecindad. Andrés Manuel se trasladó a Estados Unidos a reunirse con todas las organizaciones de migrantes mexicanos. Hay que decir que hay 30 millones de mexicanos o de origen mexicano en Estados Unidos, de los cuales 12 son, como dicen ellos, de ilegales, nosotros decimos indocumentados. Son 12 millones de indocumentados frente a una política donde la confrontación con el Estado mexicano, con el cual podría haber tenido un montón de afinidades ideológicas los gobiernos de la derecha en México, y sin embargo
Trump los utilizó porque hoy es el gran discurso para avanzar en Estados Unidos con la idea del muro. Si no hay crecimiento, ¿cómo pueden esperar parar la migración? Perdón, nosotros tenemos casi 3.200 kilómetros de frontera con Estados Unidos. Pero, digamos, por agua, por túneles, es imparable. Con muros o sin muros, eso es imparable. Si no hay un desarrollo y la gente puede tener una perspectiva en México imparable si los salarios siguen siendo miserables como son hasta ahora, imparable si las condiciones son de no tener horizonte de vida para los jóvenes. ¿Es eso o convertirse en sicarios, en fuerza de trabajo, llamémosle así, del narco? La transformación que llevaremos a cabo consistirá básicamente en desterrar la corrupción de nuestro país. No tendremos problema en lograr este propósito porque el pueblo de México es heredero de grandes civilizaciones y por ello es inteligente, honrado y trabajador. Millones de compatriotas aspiran a vivir en una sociedad mejor, sin la monstruosa desigualdad económica y social que padecemos. Mantengo ideales y principios, que es lo que estimo más importante en mi vida, pero también confieso que tengo una ambición legítima. Quiero pasar a la historia como un buen presidente de México. Ha sido muy satisfactorio constatar que incluso los sectores de clase media, y no pocos, de los más acaudalados, manifestaran con su voto el deseo de mejorar la situación del prójimo y su acuerdo en el principio de que el gobierno ha de representar a todos, pero que debe dar preferencia a los olvidados y a los más pobres de México. Luciano, para terminar, nosotros en esta época de las redes sociales hacemos preguntas breves con alguna respuesta breve. ¿Qué intelectuales latinoamericanos, 2 o 3, han tenido mayor influencia en tu pensamiento? Yo diría René Zabaleta Mercado de Bolivia, sí, que fue el ministro más joven de Minas de Bolivia. Yo diría también que Bolívar Echeverría, también ecuatoriano, con una fuerte influencia en nuestro país. Gerard Pierre Charles de Haití. Podría decirte varios de ellos, pero estos 3 por entrañables, por transmitirnos una América Latina y caribeña, porque a veces como acortamos, decimos América Latina, perdón, nosotros pertenecemos al Gran Caribe y de ahí nos viene una de las mayores herencias también. Y Luciano, si vos tenés que evaluar lo que han sido estos 15, casi 20 años de procesos heterogéneos que vivieron Sudamérica en particular, ¿no? ¿Cuál te parece que ha sido el más transformador? Yo me atrevo a decir que es el boliviano para mí, ¿sí? Porque se atrevió a tocar y llevar a la práctica una crítica a la estructura misma de la construcción histórica de nuestras naciones, aceptando no solamente la Constitución, sino llevado adelante el tema de la plurinacionalidad. Yo creo que es la gran muestra de cómo se puede plantear la unidad en la diversidad. Pero además, si me apuras en términos de los indicadores económicos y eso, pues será una economía pequeña, comparativamente hablando. Perdón, es una economía totalmente sana. Es la economía que más creció en Sudamérica. Por favor. En la última década. Exactamente. ¿Cómo imaginás el México dentro de 6 años? Yo creo que va a ser un México más igualitario, donde la equidad se despliegue,
un México donde tendremos una perspectiva de vida, de fuerte, proyectos de vida frente a los proyectos de muerte que hoy dominan. Y tendremos un México donde la gente sea más feliz. Deseo, anhelo, con toda mi alma, poner en alto la grandeza de nuestra patria, ayudar a construir una sociedad mejor y conseguir la dicha y la felicidad de todos los mexicanos. Muchas gracias de todo corazón. ¡Que viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! Ojalá que toda esta expectativa que América Latina tiene en Morena, en este proceso de cambio, logre esos resultados que también permitan, ¿no?, que el sueño de la patria grande, ¿no?, incluya a México y que México se transforme también en un protagonista del desarrollo de nuestro continente. Y mucha suerte en la nueva gestión que se inicia. Muchas gracias. Al frente de las universidades. Bueno, bien, ahí vamos a empujar fuerte y creo que sí, tenemos la responsabilidad conjunta. También dependemos de ustedes. Para terminar, siempre hacemos una foto, ¿te parece? ¿Cómo no? Ahí está. Sí. En el próximo programa en Latinoamérica Piensa dialogaremos con dos intelectuales, Juan Carlos Monedero, cofundador de Podemos, y José Nathanson, director de Limón Diplomática Argentina, sobre la disputa entre la izquierda y la derecha en nuestro continente y los desafíos del campo popular de cara al futuro.